Bueno, la carta correspondiente al mes de mayo, que abarca el mensaje para todos los 12 signos del zodiaco, es la carta Sé el cazador y no la presa. Entonces, lo interesante de esta carta es que nos está haciendo un llamado a que observemos un patrón de comportamiento y lo cambiemos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? El de colocar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades, de ser aquel que atiende a los otros, aquel que salva a los otros, aquel que sana a los otros, aquel que le da atención a los otros, aquel que se convierte en el soporte y en el sostén de los demás, pero con un lado que no es muy nutritivo, que estamos ignorando nuestra propia salud, nuestro propio soporte, porque el estar dando nuestra energía a los demás o a los contextos externos, si no está alineado con nuestra pasión y con nuestra dicha y con nuestra propia nutrición, eso tarde que temprano nos termina drenando de tal manera que ya luego eso se traduce a nuestra experiencia física, por ejemplo, cansancio, insomnio, ansiedad, depresión, falta de sentido, porque hemos recorrido un camino que no tiene en cuenta nuestro propio camino creativo, de nuestro propio camino de recorrer nuestra dicha, nuestra pasión. Aquí hay que entender que esto puede estar hablando de un patrón relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro contexto de trabajo, pero esto también puede abarcar una relación de nosotros con nosotros mismos y cómo de alguna manera estaríamos priorizando aquella parte de nosotros que actúa por obligación, que actúa en pro de las expectativas de los demás o en pro de las expectativas de los contextos que nos rodean, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estatus social, el estatus de pareja, las apariencias, el condicionamiento de ciertas tendencias sociales actuales y como que estamos tratando de correr detrás de todo eso y olvidando o ignorando o abandonando otra parte de nosotros que desea expresarse en su pasión, en su dicha, en su propia nutrición. Entonces algo así como que tenemos una separación interna. Entonces para encontrar qué hay detrás de ese patrón de comportamiento podemos empezar a observar si hay algún tipo de culpa, si hay algún tipo de vergüenza o si hay algún tipo de falta de merecimiento que hace que nosotros nos olvidemos y, como dice la carta, nos comportemos como una presa y que los demás son los cazadores de nuestra propia energía, por así decirlo. Entonces, esta carta te invita a que aprendas como a ver la verdad detrás de tus decisiones, de tus actos, de tus comportamientos y también detrás de las decisiones, los actos, los comportamientos y las palabras de aquellas personas que te rodean o de aquellos contextos que te rodean. Y por eso esto tiene el símbolo del búho, porque el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad para cazar su presa. Y el símbolo de la oscuridad a través de la cual ese búho puede ver es que te des cuenta si, por ejemplo, estás siendo víctima de algún tipo de manipulación emocional respecto a las relaciones que tengas actualmente, que te des cuenta qué expectativas hay detrás de los contextos que te rodean, que te puedan estar drenando tu energía, que te des cuenta si hay personas que se apoyan mucho en ti, pero no te devuelven esa energía que toman de ti con tu atención, con tu sostén, con tu soporte, desde una comprensión de que la otra persona de pronto está actuando desde una herida personal y tú ya no corres a solucionarle esa herida, sino que tú ya recolectas tu energía para ti mismo y te centras en ti mismo y aprendes a decir que no, aprendes a poner límites sanos. Esto implica que ya no vas a salir corriendo a dejar tus cosas tiradas, tus tareas, tus proyectos, tus ideas, tus sueños, por estar resolviéndole los problemas a otro, resolviéndole la vida a otro, resolviéndole los exabruptos emocionales a otra persona, ¿sí? Sin confundir esto con un tipo de egoísmo, sino más bien entendiendo como un tipo de amor propio. Y ahora vamos a introducir un nuevo oráculo que
ya lo he usado en lecturas anteriores, de pronto de años anteriores, y es un oráculo que uso poco porque es un oráculo que trabaja profundamente ciertos patrones de comportamiento de nuestra psicología interna, y para poder entender los mensajes de este oráculo ya se requiere como un trabajo interno más profundo. Pero como ya llevamos varios meses en los que ya se muestra cómo es el estilo de mis lecturas, que es un estilo de aprovechamiento de la información de los oráculos y del tarot para vernos a nosotros mismos, para ver nuestra propia psicología interna, creo que es conveniente entonces introducir este oráculo, que es el oráculo de los puntos ciegos. Cuando hablamos de un punto ciego, estamos hablando de una información de nosotros mismos que no sabemos de nosotros mismos, que hace parte de lo que se llama el inconsciente o el subconsciente. Entonces, lo interesante de esta carta que salió respecto a la energía del mes de mayo, que abarca también entonces a los 12 signos del zodiaco, es que salió el punto ciego que se llama compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucha relación con el mensaje de la carta anterior de ser el cazador y no la presa. Porque lo que nos indica es que cuando nosotros tomamos ese patrón de comportamiento de empezar a solucionarle las necesidades a los demás, pasando por encima de nuestras propias necesidades, esto no es un patrón de comportamiento que sucede porque sí. Esto no es un patrón de comportamiento que sucede o porque tomamos malas decisiones o porque queremos ser complacientes con los otros y ya, sino que esto es un patrón de comportamiento que nosotros adoptamos de pronto desde una edad temprana como un mecanismo de compensación y desarrollamos algún tipo de estrategia interna desde lo mental, desde lo emocional o desde el comportamiento para podernos adaptar a alguna situación difícil que nos causa estrés, que nos causa dolor o una situación en la que vemos que no encontramos resolución o satisfacción de nuestras necesidades primarias o a una situación en la que necesitábamos atención y validación y aprendimos a recibirla de esa forma. Entonces es probable que hayamos desarrollado este patrón de comportamiento de salir a solucionarle todo a los demás como una manera de adaptarnos a pertenecer a un grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que estamos en una edad temprana, somos niños y estamos en una situación familiar en la cual nuestros padres de pronto son muy estrictos, son muy rígidos o de pronto son muy descuidados o de pronto son ausentes emocionalmente o de pronto están muy ocupados y sentimos que no nos dan la atención suficiente. Entonces, tomamos una decisión de desarrollar una estrategia para adaptarnos a esa situación en la cual tratamos de salir corriendo a solucionar ciertas necesidades de nuestra familia, ya sean nuestros padres o nuestros hermanos, como una manera de mostrar nuestro valor. O, por ejemplo, los niños que en el colegio son inteligentes, pero entonces sus compañeritos los empiezan a rechazar. Entonces los niños empiezan, por ejemplo, a darle copia de la tarea. ¿Para qué? Para que así sus compañeritos no los rechacen. Entonces ya se vuelve como el solucionador de las tareas de los demás y así encuentra aceptación y validación en ese grupo. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eso fue un patrón de comportamiento que nos ayudó a salir adelante, que nos ayudó a lidiar con una situación difícil. Pero ¿qué pasa? Ambas cartas ya nos están diciendo que en este momento, en mayo, ya en nuestra adultez, ya es necesario transformar ese patrón de comportamiento, que ya podemos invitar un cambio real en nuestra vida, en nuestras situaciones cotidianas y en nuestras relaciones. Entonces, como puedes ver, ambas cartas lo que te invitan es a una posición de poder personal. Y también es importante aclarar que este oráculo de los puntos ciegos, las ilustraciones de cada punto ciego son lo que se llama sellos energéticos. Y ese sello energético lo que hace es presentar ante nosotros como una condensación energética, impactando frecuencialmente tu vibración
para transformar frecuencialmente esa vibración hacia una versión más autoconsciente de tus propios patrones de comportamiento, que lo que va a hacer es transformar la compensación y la adaptación que nosotros desarrollamos en edad temprana a situaciones difíciles o para encontrar validación, y cambiar la situación de pararte en tu poder personal y expresarte en autenticidad, en convicción y con una fortaleza día tras día. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia las cartas específicamente para el signo de Virgo, bajo la pregunta de en qué área de su vida necesita transformar ese patrón de comportamiento revelado con la anterior carta e invitar el cambio real. La frecuencia que le salió a Virgo es la frecuencia número 32 al revés, laberinto. Bueno, ahora vamos a profundizar con el tarot tradicional en la versión de Osho. Más información sobre esta frecuencia del laberinto para Virgo para mayo del 2024. Le salieron 3 cartas. El arcano menor de la armonía al revés, el arcano mayor de la transformación al derecho y el arcano menor de la moralidad al revés. Bueno, la frecuencia del laberinto al revés para Virgo me está indicando que es un momento de moverse, de tomar una decisión, de soltar cualquier bloqueo o cualquier miedo o cualquier indecisión que nos tenga estancados, y que soltemos la preocupación de que necesitamos encontrar el camino correcto para movernos. Porque como la experiencia humana se desarrolla dentro del plano terrenal, tanto el diseño del plano terrenal como el diseño de la experiencia humana como tal, siempre, independientemente de los caminos que recorramos, estamos dirigidos hacia la progresión, hacia la expansión. Entonces, la indecisión y la preocupación sobre si estamos tomando una decisión correcta, si estamos en el camino correcto, se puede decir que es como una carga adicional que no es necesaria. Entonces lo que esta carta te está diciendo es que tomes una decisión, que te muevas hacia la acción. Y si no te sientes cómodo o cómoda con esa decisión, con ese movimiento, que te des cuenta que siempre estás en la libertad de cambiar de opinión, de cambiar de camino, de cambiar de decisión, pero que simplemente te lances. Que de todas maneras, si has sacado esta carta del laberinto, es muy posible que el camino que escojas, independientemente de si lo sientes como un camino, como en una dirección incorrecta, que de todas maneras este camino te va a llevar directamente a donde tú necesitas llegar. Entonces, si filtramos esta frecuencia del laberinto al revés a través de la energía del mes, de la carta de ser el cazador y no la presa, y a través de el punto ciego que nos dice que ya es un momento de invitar a un cambio real a nuestra vida y que ya soltemos ese patrón de comportamiento, lo que toda esta lectura te estaría diciendo es que dejes de escuchar las opiniones de las personas que te rodean, que dejes de tener en cuenta las expectativas de los contextos y las personas que te rodean, que te vayas a tu centro interior, porque es todo ese ruido exterior lo que te está generando una confusión, una preocupación y un estancamiento, una duda interior, y que te conviertas en el cazador de tu propia verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que te des cuenta que son tus deseos, tus sueños, tus necesidades, los que deben ser el motor de la decisión que necesitas tomar de ahora en adelante, y que a partir de la decisión que tomes, sea cual sea, vas a abrir una puerta expansiva que te van a llevar a nuevas decisiones, y que mientras más propicies el movimiento, la acción, ahí como que abres como un camino energético en el cual tú atraes situaciones, experiencias y relaciones que van a seguir motivando ese movimiento, esa activación en ti, porque nosotros somos como el motor generador de el recorrido que recorremos, y el universo solo necesita que tú mandes la señal de que ya vas a tomar la decisión, de que estás dispuesto o dispuesta a avanzar.
Y ya vamos a ver entonces con las cartas de profundización. Empecemos por el arcano mayor de la transformación, porque esto estaría dictando la importancia de ese proceso de toma de decisiones para avanzar, ya que como estamos hablando de un arcano mayor, esto está abarcando un proceso de crecimiento interior que va a tener un eco en toda tu experiencia de vida, actual, pasada y futura. Este arcano mayor de la transformación lo que te está invitando es a un cambio de patrones obsoletos, a un cambio de hábitos que nos restringen, a soltar todo aquello que ya carece de vitalidad, todo aquello que te está estancando, te está frenando, te está cargando y que es como si te deshicieras de una piel, de una parte de ti que ya no te está prestando servicio. ¿Para qué? Para renacer ya en un nuevo nivel de conciencia, en un nuevo nivel de expresión más expansivo y más nutritivo para ti. Que es necesario pasar como por ese proceso de ave fénix en el cual quemamos las partes de nuestra vida, las partes de nuestro ser que ya están como desactualizadas, que ya se quedaron como pequeñas ante la posibilidad de nuestra expansión. Entonces, este sería el lugar hacia donde te estarías dirigiendo en la medida en la que tomes la decisión, en la medida en la que avances acorde entonces al mensaje que te salió en la frecuencia del laberinto al revés. Y ya los arcanos menores que te acompañan, este arcano mayor, te estarían dando claves de qué es lo que es necesario soltar. Ese arcano menor de la moralidad que te salió al revés es la reina del mazo de la mente. Y esta reina se le llama moralidad porque dentro del tarot de Osho, la moralidad es un concepto que restringe el fluir de la energía creativa, porque encasilla, porque juzga, porque separa con los juicios mentales, con las ideas fijas que no soportan que una persona las cuestione o que no soportan que se les proponga un cambio o que no soportan que haya otras ideas igual de válidas. Entonces, aquello que necesitas soltar para transformarte y renovarte es un estado de rigidez, es un estado de estar juzgando de pronto duramente tus experiencias, tus relaciones, tus situaciones, es soltar como los moldes preestablecidos que te ahogan, que te secan, que te restringen, sea cual sea esos moldes. Por ejemplo, para unas personas pueden ser ciertas ideas que provienen de su crianza, de su entorno familiar. Para otras personas pueden ser expectativas o moldes de su entorno laboral. Para otras personas pueden ser sanar lo relacionado con su polaridad femenina, porque estamos hablando de la reina, o con su linaje femenino, su linaje materno. Entonces, si estamos hablando de sanar un patrón de comportamiento en nuestras relaciones, en el cual colocamos las necesidades de los demás por encima de las nuestras, fíjate si ese patrón de comportamiento está relacionado con tu madre o con la madre de tu madre o con la madre de tu padre o con la expresión de las mujeres en tu familia o con tu propia expresión de tu polaridad femenina. Porque la polaridad femenina sana es aquella que cuida, que da, que nutre, que recibe, pero sin olvidarse de sí misma, sin dejar vacía su propia copa. Y ya una polaridad femenina desequilibrada, como estaría indicando esta reina al revés, sería una polaridad que estaría vibrando en el patrón de comportamiento de la energía del mes, que corre a nutrir a los demás, pero se olvida de nutrirse a sí misma, que corre a solucionarle los dramas a los demás, pero se olvida de sus propios sufrimientos, de sus propios dramas, que corre a darle soporte, sostén a los demás, pero a sí misma o a sí mismo no se cuida, no se da amor, no se da descanso, no se da valor.
Y el arcano menor de la armonía, que también te salió al revés, está hablando del mazo del agua, que es el mazo de las emociones. Entonces, aquello también que hay que transformar y que hay que soltar es todo aquello que te esté desequilibrando tu sentido de armonía interna. Y particularmente este 10 del mazo del agua tiene mucha relación con el entorno familiar, con el hogar. Entonces, este arcano de la armonía te está invitando a soltar patrones familiares que te generen desequilibrio, que drenen tu energía y que te coloquen en esa posición de presa en la cual te olvidas de ti mismo o de ti misma por tener en cuenta a los demás. Y como estamos hablando del mazo del agua, que es el mazo de las emociones, entonces que trates de darte tu propia sensación de hogar en tu interior. Que no sigas esperando, por ejemplo, que los demás, que las personas que te rodean, sean los que te den esa sensación de validación, de aprobación, de soporte y de sostén. Porque cuando uno trata de buscar un equilibrio a través de los actos de los demás, casi que uno está jugando a perder. Porque los demás son los demás y tienen su propia historia personal, tienen su propia sombra, tienen sus propios dramas y de ellos no puede depender nuestra armonía, nuestra tranquilidad o nuestra felicidad. Entonces es como soltar esa dependencia de una validación externa y en este caso de una validación en tu entorno familiar y empezar a darte cuenta que la validación, la aprobación, el amor, la sensación de hogar, la sensación de cuidado, de calidez y de sitio seguro está dentro de ti para darte cuenta que eres tú y tu poder personal y eres tú y tu responsabilidad personal quien tiene la capacidad de decidir hacia dónde se dirige a todo momento, en cada interacción, en cada situación, en cada experiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia.